Amado Dios y Padre bendito, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho a través de este servicio, Señor. Gracias, Señor, por la manera en cómo te recordamos a través de los símbolos, recordamos el sacrificio de Cristo, su victoria en la cruz, su resurrección. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, por cada familia representada, por cada niño, Señor, que está entre nosotros, por cada niño que está recibiendo instrucción, Señor, en la parte de atrás. Gracias, Padre, porque cada persona, cada individuo que ha llegado acá ha sido por tu voluntad, Señor. Ha sido porque tú has querido que esté aquí, Señor. Y así te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser predicada con fidelidad y que podamos escuchar tu voz, Señor. Y que tú nos llenes de ti, de tu Santo Espíritu, para poder ser obedientes a ti, a tu llamado, Señor. Y sobre todo, Señor, a través de tu Espíritu, abre el corazón y el entendimiento de aquellos que no creen en Cristo, Señor. Aún de aquellos que quizás creen conocerte y en su corazón quizás no te conozcan, Señor. Haz una obra especial en esta mañana. Te lo rogamos y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no todo es siempre lo que parece. Ayer me parecía que iba a tener un día normal, completamente como lo había planificado, hasta que mientras me alistaba para salir de mi casa, de manera mágica, misteriosa, que nadie puede explicarlo, los lentes se me parten mitad a mitad. Por eso esa decoración que usted ve un poco extraña en mi rostro, estos anteojos que parecen como una especie de anteojos de Frankenstein o sacado de una película de terror, es el resultado de lo que fue esa tragedia vivida en el día de ayer. Resulta que yo tengo un grado de miopía muy alto, entonces sin mis lentes prácticamente yo no veo nada. Así que yo intentando solucionar esto para por lo menos salir y hacer alguna diligencia y quizás estar listo para predicar el día de hoy, se me ocurrió la brillante idea de yo mismo intentar reparar mis lentes, por lo menos para resolver en lo que puedo conseguir unos nuevos. Así que, como uno dice en el buen dominicano, cucuteando entre la casa, logré encontrar un tape de esa cinta que uno usa para los conductores eléctricos y me amarré los lentes, que eso parecía una cosa de loco. Y así como parecido sacado del manicomio, yo salí de mi casa, fui a una ferretería, compré un pegamento, bicarbonato de sodio y tenía mi plan perfecto para reparar mis anteojos. Resulta que con la vista limitada que yo tenía o que tengo, pegué mis lentes. Y a mi vista y a mi propio criterio, ellos estaban completamente derechos y eran completamente útiles, hasta que me lo puse frente al espejo y me di cuenta que los lentes estaban completamente torcidos, y no solo eso, sino que sin darme cuenta, una gran parte del pegamento me cayó sobre los cristales y yo no puedo ver a la mayoría de ustedes. Entonces, para mi visión distorsionada, yo entendía que había reparado mis lentes. Yo entendía que estaban completamente derechos, pero esa no era la realidad, porque las cosas no siempre son lo que parecen. Lo peor fue cuando fui al oftalmólogo al rato y allí me preguntaron, ¿usted siente que usted ve bien con esos lentes? Yo veo bien, yo trabajo, yo uso la computadora, yo veo bien. Eso era lo que yo entendía. Luego de los exámenes resulta que mi miopía había aumentado 2 grados. Así que aunque me pareciera que yo viera bien, luego de los exámenes la realidad es que yo no veía tan bien. Porque no siempre las cosas son lo que parecen. Ahora, acá, en este texto que leyó era nuestro hermano Abel, precisamente Lucas, narrando esta escena y este discurso de Jesús, nos está mostrando que ciertamente no siempre las cosas son como parecen.
Él narra, si usted va a su Biblia, Lucas 14, versículo 25, describe que una gran multitud iba con Jesús. Pero esa gran multitud no necesariamente, por ir con Jesús, eran verdaderos seguidores de Jesús. Las cosas no siempre son como parecen. Yo, a mi propio entendimiento, a mi propia sabiduría, yo creía que no era necesario ir al oftalmólogo. Yo creía que podía reparar mis lentes por mí mismo. Y eso, que cosa de Dios, el versículo, yo hice mi devocional antes que se me rompieran los lentes y justamente leía el versículo que decía, un ciego no puede ser guía de otro ciego. Y ni así me la llevé. Entonces, yo empiezo a reparar mis cosas con mis propias manos, según mi propio criterio, pero el resultado es completamente distinto a la realidad. Lamentablemente, muchos vivimos nuestras vidas así, pensando que estoy bien a mi manera. Muchos vivimos el cristianismo así, pensando que quizás soy un buen cristiano porque hago una o que otra cosa, pero quizás la realidad es que según el parámetro de Dios, no somos tan buenos cristianos, no somos tan buenos hijos de Dios como parece. Aunque parezca que las iglesias están abarrotadas de cristianos y de verdaderos discípulos de Cristo, la verdad es que hoy en día los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos seguidores de Cristo, están más escasos que nunca. Yo no me sorprendería si un día cualquiera, al salir por la calle o al escuchar o ver algún medio de comunicación, vea un letrero en grande que diga, se busca un verdadero discípulo de Cristo. Entre las multitudes, entre tantas personas que dicen con su boca que adoran y aman a Cristo, en medio de esas multitudes, se busca un verdadero seguidor de Cristo. Este texto de Lucas es como un gran altavoz donde el autor reclama, se busca un verdadero seguidor de Cristo. ¿Lo serás tú? ¿Lo seré yo? Grandes multitudes iban con él, pero no todos en esta multitud eran verdaderos seguidores de Cristo. Y si fuéramos a exprimir este texto que leímos y fuésemos a sacar ese sumo, esa esencia, pudiéramos decir que estar dispuestos a renunciar a todo por seguir a Cristo es la esencia de los verdaderos discípulos. Estar dispuesto a renunciar a todo para seguir a Cristo es la esencia de un verdadero discípulo. No se les olvide, que se le olvide hasta su nombre, pero que no se les olvide que estar dispuesto a renunciar, a dejar todo por seguir a Cristo, es la esencia de un discípulo verdadero. Si ves el versículo, al final, versículo 33, dice así pues, como esta es la tesis, el resumen de lo que Jesús está diciendo. Cualquiera pues de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Y la palabra renunciar ahí es muy interesante porque es la palabra que usaban en el Antiguo Testamento para despedirse de las personas. Ese renunciar es decirle adiós a tus propios deseos, a tus propios caprichos, a tu propia voluntad. Ese renunciar es decirle adiós, mundo, adiós, mi voluntad, bienvenido, bienvenida la voluntad de Dios a mi vida. Pero antes de ver este texto en detalle, antes de hablar de lo que significa ser un discípulo en este texto, hay dos cosas que tenemos que aclarar. Lo primero es el concepto de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Cuando pensamos en un discípulo, pensamos en esa relación maestro-alumno. Precisamente la palabra discípulo bien se pudiera traducir como aprendiz o aprendedor, pero hay un detalle, que nuestra cultura no nos ayuda a ver la profundidad de lo que es un discípulo. Un discípulo no es solamente un aprendiz
que está tomando información de un maestro. Por ejemplo, usted pudo haber tenido un maestro de matemática excelente, un maestro de matemática que le enseñó todas las operaciones complejas y que todo lo explicaba bien, y a usted siempre le gustó ese profesor de matemáticas. Pero inmediatamente usted salió de la escuela, ya usted perdió toda relación con ese profesor de matemáticas. En cambio, lo que dice incluso la misma Biblia, Lucas 6:40 y también en el Evangelio de Mateo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. Un discípulo que es perfeccionado será como su maestro. Un verdadero discípulo, según el contexto en el que estamos viendo, según la Biblia, es alguien que anhela, que desea, que busca, que se perfecciona cuando se parece a su maestro. Entonces, desde aquí ya usted puede tomar esa primera premisa, que cuando eres un discípulo, anhelas parecerte a tu maestro. Cuando eres entonces un discípulo verdadero de Cristo, anhelas parecerte a Cristo. Pero también tenemos que hacer una distinción. Resulta que cuando hablamos de discípulo en este texto, parece ser tan exigente la demanda que pensamos en un discípulo como alguien que tiene un nivel, un grado de cristianismo superior. Pensamos quizás que los discípulos son una especie de supercristianos que están por encima de la media. ¿Quiénes son estos discípulos? Bueno, en Hechos 11:26, ahí habla de la primera vez que se le llamó cristianos a los cristianos. Y dice la Biblia en Hechos 11:26 que se congregó allí la iglesia todo un año, enseñaron a mucha gente y había toda una revolución del evangelio. Entonces a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en ese lugar llamado Antioquía. Vamos a ver, ¿quiénes eran los discípulos? Estos cristianos que eran seguidores de Cristo. Estos eran discípulos que luego la gente empezó a llamarle a estos discípulos cristianos. Ahora bien, en ese texto vemos una equivalencia de discípulos y cristianos. Porque a fin de cuentas, ¿qué debería ser un cristiano? Un seguidor de Cristo, alguien que anhela parecerse a su maestro. Pero ¿saben cuándo es que nos da tiriquito pensar en esta verdad? Cuando pensamos que entonces discípulo yo lo puedo sustituir por cristiano en el contexto de Lucas 14, entonces da grima el panorama. Yo le invito a que vaya a su Biblia y fíjese en el versículo 26, Lucas 14:26, vaya a su Biblia. Ahora bien, el ejercicio es el siguiente, donde dice mis discípulos, usted lo va a leer como cristiano, ¿entendió? Donde dice mi discípulo, en vez de leer mi discípulo, usted va a leer cristiano. Por ejemplo, versículo 26, si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y también no aborrece su propia vida, ¿no puede ser? ¿Cómo? Versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿no puede ser? Eso suena fuerte. 33, así cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Ahora como que ser cristiano parece algo muy difícil y complicado, ¿no lo creen? Como que la vara parece que está muy alta. Porque incluso si la misma idea del versículo la intercambiamos por la palabra cristiano, yo podría decirle que estar dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo es la esencia de un verdadero cristiano. Y es muy probable que aquí haya muchos cristianos. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar a todo para seguir a Cristo? Cuando lo vemos así, decimos, bueno, es que entonces nadie podrá ser cristiano. Y nos ponemos impacientes y decimos, pero
pero ese nivel de entrega yo no lo tengo, entonces yo no soy un creyente. ¿Qué está pasando? Bueno, antes de tú acelerarte, la pregunta que sigue, la pregunta más inteligente debería ser, bueno, si ser un verdadero cristiano es estar dispuesto a renunciar a todo por Cristo, la pregunta debería ser, ¿qué significa renunciar a todo por Cristo? Y eso es lo que el texto les va a decir. Eso es lo que Lucas 14 va a responder. ¿Qué significa realmente renunciar a todo por seguir a Cristo? ¿Qué usted cree? ¿Vender la casa? ¿Dejar mi empleo? ¿Irme al África a predicar y olvidarme de mi familia? ¿Será eso? No, tiene que haber algo, tiene que haber un concepto que pueda abarcar la realidad de todos los creyentes. Entonces le preguntamos al texto, ¿qué significa renunciar a todo para seguir a Cristo? En primer lugar, significa amar a Cristo más que a cualquier otro. Significa renunciar a todo, amar más a Cristo que a cualquier otro, que a cualquier otra persona. Esa es la idea del versículo 26. Si alguno viene a mí, recuerden el contexto, es una multitud, es un paquete de gente que va caminando con Jesús, pero el asunto es que estas personas van detrás de Jesús por múltiples razones. Quizás algunos le amaban, pero es muy probable que muchos lo que querían algún milagro. Quizás otro de lo que andaba ahí quería que le multiplicara el agua en vino otra vez, o que le sanara un enfermo, que hiciera algo. Otros quizás solamente estaban ahí por la curiosidad. ¿Qué será lo que se dice? ¿Qué será lo que habla el tal Jesús ese? Pero no todos estaban con la intención del corazón correcto. Podemos andar en ese camino y aparentar ser creyentes, pero solamente cuando amamos a Cristo más que cualquier otra cosa, demostramos que somos verdaderos creyentes. Si alguno viene a mí, entonces no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas. Espérate, Leandro, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Que odiemos a nuestros familiares, que odiemos a nuestros padres, pero también tenemos un versículo en la Biblia que dice que honremos a nuestros padres. Y la Biblia siempre nos va a mostrar que el eje, la estructura que Dios va a usar para hacer su voluntad son las familias. No puede ser que el verso diga que aborrezcas, que odies a tu pareja, que odies a tu esposa, cuando la misma Biblia dice que ames a tu esposa. De manera que el significado no puede ser este. Más bien, la idea aquí es, no ames más. No ames más. No ames a nadie más que a mí. Aquel que ama más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, a su pana full, a sus amigos de infancia, aún su propia vida, si la ama más que a mí, no puede ser un verdadero. Si buscas tu plenitud, tu felicidad, dicho de otra forma, si buscas tu identidad en cualquier otra persona que no sea Cristo, es porque te hace falta Cristo, es porque te hace falta aún llenar tu corazón con el Evangelio de Jesús. Lo que sucede es que cuando simpatizamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, de manera que ellos se vuelven más importantes que Cristo, entonces esas personas se convierten en nuestros ídolos. No es que yo voy a tener una relación cortante con mis familiares o con mis seres queridos. Incluso Dios dice que ame hasta a tus enemigos. Con ti más vas a amar a tus cercanos, vas a amar a tu familia. Pero ese no es el énfasis. El énfasis es en que a pesar de ese amor, si tú amas a tu padre, si tú amas a tu madre, si tú amas a tu pareja, si tú amas a tus hijos, a Cristo deberías amarlo más, si eres un verdadero discípulo. A ver, un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo cumplo años un 14 de febrero. De agosto, perdón. Ese 14 de agosto
son las fiestas patronales de donde se crió mi padre, en un campo de Luperón. Son las fiestas de un tal San Roque. Ahora bien, a esas patronales, en ocasiones, ya mi padre ya no visita el campo como antes, pero yo recuerdo que hubo un tiempo donde siempre iban a esas patronales, y yo estando jovencito. Ahora bien, imagínense que ahora me llame mi padre, oye, vamos para las patronales de San Roque, para beber una fría ya, como en los viejos tiempos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Honrar a mi padre honrar a mi padre que yo me vaya a celebrar San Roque para allá. No, definitivamente no, definitivamente que yo puedo seguir honrándolo, pero yo puedo decirle que como creyente yo no debería estar en ese lugar. Entonces, lo mismo sucede con tu pareja. O sea, es que al final de todo, te lo voy a decir así, ni tu padre, ni tu cónyuge, ni tus hermanos son los que te salvan el alma, es solo Jesucristo. Y a ti que no has creído en Cristo, el único que te puede sacar de las llamas del infierno y salvar tu alma y tu corazón es Cristo y solo Cristo. No hay nadie más. Aún incluso tú que estás soltero, que piensas que tu prioridad en la vida es conseguir una mujer, es conseguir un hombre. No, tu prioridad en la vida es Cristo. El siervo o la sierva vienen después, tranquila, tranquilo. Esto es un asunto de prioridades. Y qué bueno que tenemos muchos padres acá. Este es un asunto de que, por ejemplo, lamentablemente algo que suele suceder en nuestras familias es que los hijos, nuestros hijos, se convierten en el altar familiar muchas veces. Se hace lo que se diga el hijo, lo que quiere el hijo, porque si no lo ha agarrado, él hará una rabieta. Ay, es que esos muchachos son tan lindos. Ay, es que se parece tanto a mí. Ay, es que cada vez que yo ando con él, yo me siento tan orgulloso de ser un buen padre. Y al final, todo en la casa gira en torno a ese muchacho. Ay, cuando llegue ese día del cumpleaños de ese muchacho, yo estoy dispuesto a coger prestado, a empeñar la casa, empeñarlo todo, porque hay que hacerle un cumpleaños boom a ese muchacho. Y que todo el mundo se entere de que a mi muchacho se le hizo el mejor cumpleaños del barrio. Y sin usted darse cuenta, está construyendo un altar para idolatrar a su propio hijo en su propia casa. Sin darnos cuenta. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que le va a traer bendición a ese muchacho? Que Cristo sea la prioridad en ese hogar. Porque cuando Cristo sea la prioridad en ese hogar, ese niño va a empezar a ser discipulado y va a empezar a ver cómo sus padres caminan seguidos por Cristo, y él va a entender lo que significa, va a comprender de manera práctica lo que es la Biblia, hacia dónde nos dirige, que es hacia Cristo y a parecernos a Él. Y es así, es un asunto de prioridades. La prioridad debe ser Cristo, incluso por encima de ti mismo. Mira cómo lo muestra, por ejemplo, Mateo 10, de 34 a 39. Palabras de Jesús: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, división contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dice el Señor. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí la ganará. Pero esa disensión, esa contienda, no es muy común que la veamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué suele pasar, que muchas veces ponemos nuestras relaciones personales por encima de Cristo. Esto no suele pasar porque muchas veces evitamos hablar de Cristo a nuestros seres cercanos para no afectar las relaciones. Amemos a Cristo por encima de todo. ¿Qué significa ser un verdadero seguidor de Cristo? Es amar a Cristo sobre todas las cosas.
sobre todas las cosas. Cristo ha de ser la prioridad del creyente por encima de sus proyectos, por encima de sus ambiciones, por encima de su estatus, por encima de sus sueños y por encima de todo lo demás. Renunciar a todo no es que vivamos en una burbuja, aislados, porque Dios nos creó para ser relacionales, para relacionarnos. La idea es que en medio de esas relaciones, Cristo debe ser siempre la prioridad máxima de nuestra vida. En segundo lugar, ¿qué significa renunciar a todo para seguir a Cristo? Versículo 27, ¿qué significa cargar el peso de seguir a Cristo? Primero significa amar a Cristo más que a nadie, sobre todas las personas. Segundo lugar, esta renuncia significa cargar el peso de seguir a Cristo. Mira versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, detrás de mí, no toma su cruz para seguirme, no puede ser mi discípulo. Recuerde, el contexto es, una gran multitud venía caminando con Jesús. Y entonces Jesús habla estas palabras y les dice a esa multitud: para ustedes ser mis verdaderos seguidores, no es suficiente con que caminen cerca de mí. No es suficiente estar cerca. No es suficiente con venir y escuchar un sermón de cada año un día. No es suficiente con cumplir con mi propia idea de lo que es el cristianismo. Para ser un verdadero discípulo, tienes que cargar el peso de seguirme. Aquí tengo un resumen de algunas ideas de comentaristas bíblicos que extraje, refiriéndose a lo que significa o hacia dónde apunta llevar la cruz en ese texto. Dice un autor: no algo simbólico. La cruz aquí no es solo algo simbólico que se puede dirigir de manera suave. No es únicamente sufrir dificultades menores, sino estar dispuesto a cualquier precio por causa de Cristo. Rechazo, vergüenza, persecución, estar dispuesto hasta la muerte si es necesario. Dice otro autor, llevar la cruz no significa buscar el sufrimiento por sí mismo, sino aceptar el sacrificio y la entrega que seguir a Cristo implica, incluso si eso conlleva el más alto de los costos. Llevar la cruz, dice otro, es algo serio. Ser un discípulo implica estar dispuesto a morir a nuestras propias ideas, a morir a nuestras propias comodidades, a morir a nuestra propia reputación, a morir, a entregar incluso nuestra propia vida si es necesario. Y usted dirá, ok, y entonces, para ser verdadero cristiano, tienen que mocharnos la cabeza. ¿Será eso lo que dice el texto? No, no es eso. Fíjate la manera en cómo se carga este peso de seguir a Cristo. Se carga estando consciente del costo que implica seguir a Cristo. Recuerda que esto que vemos acá son, por decirlo así, evidencias de un verdadero discípulo, pero no son cosas que el discípulo hace para ganar el favor del maestro. Porque el discípulo se perfecciona cuando se parece a su maestro, cuando te conviertes en una imagen viva que representa a Cristo donde quiera que andes. Y la única forma de nosotros parecernos a Cristo es reconocer su sacrificio en la cruz primero. No es que pagamos un precio para ganar el favor del maestro, es que el maestro pagó el precio en la cruz primero por nosotros, y ahora somos de Él, y a consecuencia de lo que ya Cristo hizo, le amamos y le servimos y estamos dispuestos a darlo todo por Él. Entonces, esto es una consecuencia de lo que verdaderamente han creído a Cristo, en Cristo, y le aman de verdad. Porque, por ejemplo, dice el versículo 28, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a sacar los cálculos, a ver cuánto se lleva de varilla, cuánto se lleva de cemento, a ver qué necesita para acabarla? Yo sé que muchos de ustedes han pasado por eso.
Oye, pero me faltan tanto. Oye, pero voy a tener que coger un préstamo de tanto. Oye, pero aquel banco me está cobrando mucho. Pero ¿qué hago? ¿Compro una casa hipotecada o busco? Siempre tú estás calculando porque no quieres que te pase como este hombre que después que haya puesto la zapata, los cimientos, se quede sin dinero y no tenga recursos y todos empiecen a burlar de él. Porque este hombre comenzó a edificar algo que no podía acabar, porque no hizo los cálculos necesarios. Recuerden que aquí va Jesús con esta gran multitud y es como que Jesús le esté diciendo, hagan los cálculos de su vida y calculen si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Jesús le está diciendo, saquen cuenta y calculen si realmente me siguen. La idea del texto es que tú hagas un cálculo matemático en tu corazón y puedas responder de forma sincera si tú estás dispuesto a darlo todo por Cristo. Dicho de otra manera, la pregunta es si tú entiendes que vale la pena darlo todo por Cristo. ¿Vale la pena darlo todo por Cristo? Mira, te voy a compartir el resultado de un hombre de Dios que hizo este cálculo. El apóstol Pablo calculó, ¿vale la pena seguir a Cristo? Entonces, en Filipenses 3, del 7 al 8, en Filipenses 3, como resultado de este análisis, el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, amor por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y señores, la Reina Valera está siendo amable ahí con la palabra basura. Porque la palabra basura ahí, que traduce la Reina Valera, era la palabra que usaban para referirse al estiércol, a los desechos y a la cosa que le tiraban a los perros. O sea, si ese versículo lo estaría traduciendo el abuelo mío, que es de Yamasá, él dijera, es que comparado con Cristo, toda la riqueza del mundo es sueñica de vaca. No se compara la grandeza de servir a un Dios tan grande y excelso como Cristo con nada de este mundo. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Este renunciar a todo, este cargar el peso de la cruz de Cristo, se hace estando consciente de lo peligroso que es este camino. Miren el segundo ejemplo que pone Jesús, versículo 31. Por ejemplo, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera, espérate, yo puedo pelear con 10,000, a ese que viene con 20,000, los números no me dan? Entonces, ¿qué hago? Bueno, si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, le envía un representante para negociar, para hacer diplomacia, para que haya paz, porque cuando calculó el precio se dio cuenta del riesgo que corría este rey si peleaba en esa gran desventaja. Aquí el ejemplo, tiene un énfasis un poco diferente. Si te das cuenta en el primer ejemplo del hombre que calcula la casa, al final el resultado fue que la gente se burlaron de él. Pasó una vergüenza. Ahora bien, aquí en este segundo ejemplo, el resultado es que si este hombre no hubiese calculado bien antes de ir a la guerra o hubiese peleado con esa gran desventaja, entonces eso iba a traer desgracia y muerte a ese reinado. La idea es que cuando calculas lo que significa seguir a Cristo, estás hablando de algo que te puede costar la vida. Pero viéndolo de otra parte, es algo aún más serio. Ser seguidor o no de Cristo, ser un verdadero creyente o no serlo, es algo que puede costar hasta tu alma. Cuando piensas en lo que significa seguir a Cristo o no, ten en cuenta que estás pensando en lo que significa el destino eterno para tu alma. Porque ciertamente
puede que muchos discípulos, muchos creyentes se desvíen en el camino y Dios le esté diciendo, vuelvan a mí, vuelvan a seguirme, pero también es cierto que entre estas grandes multitudes, asimismo, entre las multitudes de creyentes, muchos nos engañamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que realmente no hemos seguido a Cristo de manera genuina. Vale la pena seguir a Cristo. Entonces, cuando leemos las historias de mártires en la Biblia, pensamos que eso es un mundo paralelo, que eso fue algo que pasó en el libro de los Hechos, que ya nadie mata a nadie, o por lo menos nosotros que vivimos de este lado del mundo. Entonces, cuando cerca de nosotros, como por ejemplo en Estados Unidos, matan a un joven por sus convicciones cristianas, nos escandalizamos. Y no pensamos que Dios puede glorificarse a través de eso. Solo vemos la injusticia, pero no pensamos que a través de esa injusticia Dios puede glorificarse, como se glorificó con todos esos santos del Nuevo Testamento, con todos esos apóstoles que dieron su vida por Cristo y que murieron de manera trágica. Ahora bien, la idea del texto no es que para tú honrar a Cristo, para tú glorificar a Cristo, tú tienes que morir asesinado predicándole a unos indígenas en el Amazonas. No, la idea es que el texto te está llevando a que entiendas que ese es el parámetro de un verdadero discípulo. O sea, el parámetro, la esencia de un verdadero discípulo es estar dispuesto a dar hasta su vida. Entonces, con ese parámetro, aunque la iglesia no está en persecución, aquí en República Dominicana, ese parámetro te sirve como guía a ver qué tanto estás sirviendo a tu Señor. Porque si el parámetro es estar dispuesto a morir por Cristo, estar dispuesto a abandonar tu vida para seguir a Cristo, y tú no estás dispuesto a abandonar 2 horas de Netflix para ir a servir a tu iglesia. El que no está dispuesto a entregar 2 horas de Netflix por Cristo, ¿va a estar dispuesto a dar su vida por Cristo? ¿Usted lo cree? No estamos dispuestos a orar, no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos a apoyar la juventud de nuestra iglesia, ni la juventud de nuestro sector. No estamos dispuestos a invertir en la vida de otros. Y venimos y cantamos entonces, el Cristo es mi Señor. Yo te entrego todo, yo me entrego a Él. Pero una vida entregada a Cristo es una vida que se entrega por completo a Él y a su servicio. El parámetro es estar dispuesto a entregar tu vida por Cristo. Pero no estamos dispuestos a entregar un trabajo que nos pague bien para buscar otro trabajo que me permita congregarme mejor. No estamos dispuestos a dejar mi novio o novia que no se ve muy cristiano. No estamos dispuestos a ganar menos dinero, pero para tener un empleo donde yo pueda servir más horas al Señor. No estamos dispuestos a orar más, no estamos dispuestos a leer la Biblia más. No estamos dispuestos a apoyar nuestra vida local, nuestra iglesia local, perdón. Estar dispuestos a renunciar a todo por seguir a Cristo es la esencia de un verdadero discípulo. ¿Qué tan dispuesto estás tú? ¿Qué significa esta renuncia? Amar a Cristo más que cualquier otro. Significa amar a Cristo más que a nada, que a nadie. Esta renuncia significa cargar el peso de seguir a Cristo, saber que esa entrega del Señor por lo suyo, por nosotros, una vez eres un verdadero creyente, también ha de contagiarse. Así pues que cualquiera de vosotros, termine 33 diciendo, que no renuncie a todo lo que posee, puede ser mi discípulo. Un estudio hecho en Estados Unidos, que hacen cada año, el estudio de este año, reveló que según ellos mismos, los adultos estadounidenses, el 62% de ellos se considera cristiano. El 62% se considera cristiano. Ese número equivale a 166.100.000
166 millones, perdón, 160 mil, es que yo nunca he contado hasta ahí, perdón. Más de 160 millones de personas dicen que son cristianos. Pero ¿saben qué es lo interesante? La misma encuesta, el mismo estudio revela preguntas que le hacen a esos cristianos. Y resulta que menos de la mitad ora todos los días. Resulta que menos de la mitad lee la Biblia todos los días. Resulta que menos de la mitad va al menos una vez al culto. Resulta que menos de la mitad de ese número le enseña la Biblia a sus hijos. Entonces decimos que nos identificamos como cristianos, pero vivimos la misma vida del mundo. Eso no es ser un verdadero discípulo. Conclusión. Si se da cuenta, el pasaje tiene su propia conclusión. Si usted va a Lucas 14, 34, 35, esta es la conclusión del discurso. Vaya conmigo, ya estamos en los últimos minutos. Lucas 14, 34, 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, o sea, una sal que no sala, es algo inútil. ¿Con qué se sazonará? Esta sal no sirve para la tierra, lo que significa que no sirve para fertilizarla, que se hacía eso con la sal. No sirve ni para el muladar era como el basurero donde llevaban los desechos. O sea, no sirve para quitar, para purificar, no sirve para purificar. Para nada eso es útil. Entonces, es útil para que la arrojen fuera, para que se deshagan de ella. Y el que tenga oídos para oír, oiga. La conclusión es que aunque sea una gran multitud de personas que anden caminando con Cristo, si no están dispuestos a renunciar a todo para seguir a este Cristo, si no aman a Cristo por encima como prioridad, como lo más alto, como la cúspide más alta de su vida, si no aman a Cristo con todo, entonces ese caminar con Cristo es inútil. Si no están dispuestos a cargar el precio de seguir a Cristo, ese caminar con Cristo es inútil. Es como una sal que no sazona, una sal que no sala. Es algo inútil. Como dijera el cantautor Alex Sampedro en su canción llamada Sal: tengo una Biblia que no habla, una fe que se cansó de las montañas, tengo victorias derrotadas, tengo promesas caducadas, tengo gente en el templo destemplada. Hoy está de fiesta el atalaya con el buen samaritano, ya no sufren como hermanos, somos cristianos sin agallas. Tengo una sal que no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, una virgen despistada. La levadura, la contaminación está en mi nevera, mi armadura está oxidada. Aunque tengo oro y tengo plata, ya el cojo no baila como cuando Pedro lo sanó. Hermanos, empecé diciéndoles que no siempre las cosas son como parecen. ¿Saben qué? Ciertamente, hace más de 2000 años, el Hijo de Dios fue colgado en una cruz. Le escupieron, le maltrataron, le golpearon. Murió por tus pecados. Fue desfigurado. Atravesaron su cuerpo con una lanza y ya no había vida. Y el Hijo de Dios, este Cristo del que yo te predico, murió en una cruz. Y para el mundo entero eso parecía una derrota terrible. Pareciera como si Satanás y la tiniebla hubiesen ganado. Pero las cosas no son como parecen. Porque en la tumba se comprobó que esa aparente derrota en la cruz fue la victoria de cada uno de nosotros. Y la victoria de todo aquel que cree. Y la victoria de todo verdadero discípulo. Ahora bien, la conclusión de este sermón no es que llegue a tu casa. Pues resulta que ahora yo no sé si yo soy cristiano o no soy cristiano. Ahora resulta que yo no sé si yo soy discípulo o no soy un discípulo. No, la tesis y la conclusión hacia donde debe dirigirte la palabra de Dios es a caer de rodillas delante de este Cristo vivo y decirle: Señor, yo me entrego por completo a ti.
yo quiero servirte. La gracia está disponible. Oh, tú, querido amigo, que no has creído en Cristo de verdad, la gracia de Cristo está disponible para ti. Él murió por cada uno de tus pecados. Él murió por cada infidelidad tuya. Él murió para darte vida y para que vivas para Él. Así que, iglesia, Templo Bíblico Gregorio Luperón, ya basta. Ya basta de ser una sal que no sala ni da nada. Ya basta. Es tiempo de ir delante del Salvador y entregarnos por completo a Él y vivir para Él. Y saber y tener la fe y la convicción de que vale la pena servir a Cristo con todo. La esencia de un verdadero discípulo de Cristo es estar dispuesto a entregarlo todo por Él. De manera que oramos. Señor Padre bueno, gracias. Gracias, Señor bendito. Te pedimos por esta iglesia, te pedimos por cada persona que hay aquí congregada, Señor. Te pedimos por cada creyente y por cada no creyente, Señor. Mira, Señor, cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces te hemos dado la espalda, cuántas veces hemos estado llenos de temor y no hemos estado dispuestos a entregarlo todo por ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por abandonarte, por traicionarte tantas veces de tantas maneras, Señor. Pero sabemos que tu gracia sigue estando disponible, Señor. Te pedimos perdón de manera que tú nos vivifiques, Señor, para ti, para que vivamos un cristianismo para tu gloria, Padre. Así te rogamos por aquellos, Señor, que están en esta batalla de creer en ti, Señor. Aquellos que se ven seducidos por el mundo y que están luchando en su interior, que tu Santo Espíritu, Señor, los doblegue y puedan entender que en Cristo está la vida eterna, que en Cristo está la salvación y que solo en Él pueden ser salvos y pueden vivir bajo la plenitud que solo tú das, Señor. Así que te damos la gracia por tu palabra. Bendícela y que podamos hacer la realidad de nuestras vidas por el poder de tu Espíritu. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.